Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta nos siguen en vivo o en diferido a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 30 de julio del año 2024. En materia internacional, bueno, Venezuela, la líder antichavista, María Corina Machado, indicó ayer lunes que la oposición mayoritaria ha logrado obtener el 73.20% de las actas emitidas en las elecciones presidenciales del pasado domingo, que dan, según aseguró, la victoria al ex embajador Edmundo González Urrutia con una diferencia apabullante en los comicios, aun cuando el ente electoral dio como ganador al chavista Nicolás Maduro. Tenemos el 73.20% de las actas y con este resultado nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia. Con las actas que nos faltan no alcanzan a Edmundo. La diferencia fue apabullante, dijo en una rueda de prensa la exdiputada, junto con el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática, el mayor bloque opositor. Machado indicó que según el 73.20% de las actas, Maduro obtuvo 2.759.256 votos, mientras que González Urrutia obtuvo 6.275.182 y faltan. La opositora explicó que todas estas actas fueron verificadas, totalizadas y digitalizadas para ser publicadas en un portal web robusto que ya varios líderes globales están consultando y que será público en las próximas horas con el fin de que todos puedan ver las pruebas de la victoria de González Urrutia. Por su parte, el ex embajador prometió que la voluntad expresada el domingo a través de su voto lo harán respetar. Ese es el único camino hacia la paz. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible, dijo el candidato, quien agradeció a la comunidad internacional su solidaridad y apoyo. Ayer lunes el Consejo Nacional Electoral proclamó de manera oficial presidente a Maduro después de que anunciara la noche del domingo que el chavista, en el poder desde el 2013, ganó los comicios con el 51.2% de los votos. Mismo resultado que brindó cuando se habían escrutado el 80% de las actas y a falta de más de 2 millones de votos por contar. Entre tanto, González Urrutia obtuvo, según el CNE, el 44.2% de los sufragios, de acuerdo con el primer y único reporte público, que no precisó a qué candidatos han ido a parar los 2.394.268 votos de los que no se informó. Miles de venezolanos salieron ayer lunes a las calles de Caracas y a varias regiones del país a protestar contra los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Acciones que en varias de ellas hubo represión por parte de militares. Durante la tarde, multitudes estaban en las calles y en varias zonas las concentraciones eran dispersadas por cuerpos de seguridad, mientras gobiernos en Washington y otros países ponían en duda los resultados oficiales que mostraron un triunfo de Maduro sobre el candidato opositor Edmundo González. En la central ciudad de Maracay hubo un muerto durante una manifestación, según el reporte de un centro de salud. En Barquisimeto, al oeste del país, hubo 4 heridos, de acuerdo con datos de un hospital de la ciudad. En Caracas, a unas 4 cuadras del Palacio de Miraflores, casa de gobierno, hombres enmascarados, vestidos de civil y armados, cerraron el paso a un grupo de manifestantes entre mujeres y hombres que a unos 200 metros gritaban «Libertad, libertad». En zonas como el Valle, al sur de Caracas, la policía lanzó gases lacrimógenos en un intento de dispersar a los manifestantes. En Coro, capital del estado Falcón, en el noroeste, los manifestantes derribaron una estatua que representaba al fallecido presidente y mentor de Maduro, Hugo Chávez. Por otra parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien estaba citado a declarar en calidad de testigo este martes en la investigación a su esposa Begoña Gómez por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias en un caso que desgasta políticamente al mandatario socialista, se negó a declarar. Antes, Sánchez, que presidió la última reunión del Consejo de Ministros antes del receso vacacional, llegó a la audiencia que finalizó tras casi 20 minutos, según explicó a los periodistas Marta Castro, abogada del partido Vox, que ejerce como acusación particular. El juez Juan Carlos Peinado había mantenido esa declaración a las 11 horas en el Palacio de la Moncloa,
tras rechazar la petición de Sánchez de que, atendiendo a lo que determina la ley de enjuiciamiento criminal, pudiera hacerlo por escrito. Desde el gobierno no se había avanzado si la intención del jefe del Ejecutivo era acogerse a la posibilidad de no declarar, algo que finalmente hizo. Al igual que hizo su mujer, Begoña Gómez, especialista en captar fondos para fundaciones y ONGs, cuando acudió al tribunal el pasado 19 de julio. Y por último, el Gabinete Real marroquí anunció el apoyo de Francia al plan de autonomía bajo soberanía marroquí para el Sahara Occidental, presentado por Marruecos ante la ONU, afirmando que es la única base para solucionar el conflicto sobre la excolonia española. Raba ha ido sumando apoyos a su plan para la zona, incluso el del gobierno español, aunque también el de Países Bajos o Israel. En un comunicado difundido este martes, el Gabinete Real informa que dicho apoyo se expresa de forma oficial en una carta enviada por el presidente francés Emmanuel Macron al rey Mohamed VI, para quien el Sahara es innegociable, con motivo del 25 aniversario de su entronización que se cumple hoy, en la que Francia considera que el presente y el futuro del Sahara Occidental se inscriben en el marco de la soberanía marroquí. Nuestro apoyo al plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007 es claro y constante. Para Francia constituye ahora la única base para alcanzar una solución política justa, duradera y negociada, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dice la carta. Aunque Francia no mantiene ninguna relación con el Frente Polisario, Macron hace un llamamiento a todas las partes a que se reúnan en vistas de una solución política que está al alcance de la mano. Eso es lo más destacado en materia internacional. Mi querida Flor, y bienvenido el cuarto bate de lujo que tenemos aquí, Hugo Enrique Famanía. El cuarto de cuarto. No, no. Cuarto de cuarto. ¿Qué tal? Eso Buenos es días. 16, ¿no? 4 por 4, 16. No se pregunta a Gaby. Depende de quién haga la De quién haga la matemática. Depende, multiplicación. sí, sin lugar a dudas. Bueno, me ¿Qué tal, pareció Flor? muy bien la declaración de José Raúl Mulino ayer, la decisión tomada con respecto a Venezuela. Me pareció claro y alto, pero sí me quedo preguntándome a mí misma, ¿y Nicaragua qué pasa? Sí, oye, tú sabes que además fue el primer gobernante en expresar No, y lo hizo bien. de manera clara y contundente, además atendiendo a los documentos que tiene la OEA, como la Carta Democrática Interamericana, de cómo deben manejarse las cuestiones cuando un país desatiende la voluntad popular, como ha hecho el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero lo uno no quita lo otro, de verdad que no lo resta. Y esa petición de que también tengamos la mirada puesta, que el gobierno ponga los ojos en lo que ocurrió en Nicaragua, está sucediendo en Nicaragua, no es una petición que puede pasarse por alto, porque Por supuesto. en Nicaragua la situación, las medidas, las acciones, las comparaciones son odiosas, de verdad, y más en situaciones como estas, ¿no? Donde se violan los derechos humanos, donde se mata gente, donde se encarcela a personas por pensar distinto, o le quitas desde la ciudadanía hasta el derecho a ser nicaragüense, de verdad, obliga a que en algún momento Panamá también se tenga que pronunciar tan alto y claro como lo ha hecho en el caso de Venezuela, Y no sin solo lugar a por los dudas. abusos Claro. de dictaduras, sino Ahora, también porque Mulino dijo el 28 de junio de este año, después de haber ganado 2 días antes de tomar posesión, que una embajada, aunque lo autorice el gobierno asilante, debe respetar los convenios internacionales. Entonces, que regulen al asilo político, por supuesto. Entonces, sí, ¿dónde está la Cancillería en ese tema, no? ¿No? Y la doctrina Betancourt es una sábana que alcanza para cubrir también el caso Nicaragua, no nos llevemos engaño, también alcanza para eso. Pero Así por que la vamos a supuesto. aplicar, ¿no? Por supuesto. Y el otro tema importantísimo en el plano local es la propuesta que ha presentado Luis Eduardo Camacho para facilitar la amnistía y el indulto. Es importante, es una locura ese anteproyecto, lo estaba leyendo, Guido, ¿lo leíste? Sí, leí lo medular. Me parece que el señor Camacho o lo están asesorando mal o se ha vuelto muy creativo en materia legislativa, porque pretende echar por tierra con ese anteproyecto una tradición jurídica inveterada en materia de lo que son los delitos políticos.
Pero lo que le está diciendo es que en este tema la Corte Suprema no es la que está llamada a legislar con los fallos, sino que es un trabajo de la Asamblea Legislativa. Sí, Y ojo, porque ya él también nos dijo que no nos preocupemos, nos lo dijo, creo que fue en abril, que al señor Ricardo Martinelli él no estaba preocupado ni le interesaba una ley de amnistía, no se cobijaría con una ley de amnistía. Así que tranquilo. Pero él cuando habló ayer del tema dijo, no solo estoy hablando a favor de Ricardo Martinelli, sino de el Estado de Derecho, lo que significa que también está hablando por Ricardo Martinelli. Pero dijo que no eran individualidades, así que entonces, no Sí, sé, lo que pasa es que- o es con una mano o con la otra, no sé. Lo que pasa es que no se puede, si bien es cierto, la Asamblea Legislativa tiene la potestad, de acuerdo con el artículo 159 de la Constitución, de modificar códigos nacionales, entre ellos el Código Penal, esas modificaciones no pueden ser jaladas por los cabellos. Entonces hay una doctrina inveterada, reitero, en materia de qué son delitos políticos. Y lo que pretende Camacho es que todos los cualquier delito delitos de todos los cometido políticos sean políticos. cometido por un político, por alguien que aspira a un cargo de elección popular o por alguien que está en ejercicio de la función pública, sea considerado un delito político. Y además, es absurdo, Camacho. Y el segundo punto importante es que sean las sedes asilantes las que califiquen si el delito político, si el delito es político, o no. Eso no le corresponde a una embajada extranjera. Eso está bien para efectos del asilo, pero no para efectos de la administración de justicia del país territorial donde está la embajada, porque sería ceder la soberanía. Camacho que ha dicho que él es un patriota, etcétera. Eso sería cederle la soberanía judicial, jurídica, de interpretación de la ley a un Estado extranjero. Ahora, con todos estos detallitos y otros más, que el presidente es el que también pues, se le da la potestad de decidir sobre un delito si un delito es político o no, calificarlo él. Que eso tampoco no, es. Sí, bueno, pero al final al escenario que trato de llevarlos ¿es un traje a la medida o no? Ah, sí, claro. El señor que está en la embajada. Por supuesto que es un traje a la Sin medida lugar a y dudas. el sastre de Panamá se llama Luis Eduardo Camacho. En este caso, Así de sencillo. para este caso, Para este. sin lugar a dudas. Ahí no hay que darle vueltas. Ahora, el tema también me sorprendió un poquito. Hablamos con la joven Chong esta mañana de la coalición Vamos. Y bueno, ella dice que no han leído el texto, qué sé yo. Fue bastante diplomática. Pero es que una cosa es diplomática y otra cosa es una mentira, No, porque el anteproyecto está circulando desde ayer. Sí, bueno, pero ella dijo que no y yo tengo que confiar en que no me está diciendo una mentira. Pero el punto es que más allá de que esté circulando, es una iniciativa que desde hace ya varios días se está esperando. Es más, citaba que en debate abierto en gran medida se centró la discusión en eso que venía y también en el pegamento que los está uniendo a los partidos políticos tradicionales, que también falta ver qué posición van a asumir, porque esta cobija no solamente estaría hecha a la medida de quien está en la embajada de Nicaragua, sino de, todo de el otros mundo, políticos de todos los que condenados. están viendo cómo salen huyéndole a la justicia. Es tan a la medida el traje Sí. que una de las genialidades, curiosidades, innovaciones que pretende introducir el diputado Camacho es que la amnistía y el indulto tengan los mismos efectos. Sí. Eso no es así. El indulto es un perdón que concede el Ejecutivo, pero que no borra la pena. Digo, extingue la pena, pero no borra, la condena. la condena. Y eso es lo que quiere hacer Camacho. ¿Por qué? Claramente, para que el Ejecutivo, en caso de que la ley de amnistía naufrague, pueda tener la facultad de un indulto que borre el récord policivo, que es lo que inhabilita a Ricardo Martinelli. Que hay plan A, plan B, plan C. Para Sí, ejercer cargos como de dirección siempre. popular. Entonces, pero todo es descabellado desde el punto de vista jurídico. Bueno, pero ¿No? entonces, ¿a quién le toca ahora evaluar la Bueno. propuesta? A la comisión de gobierno que preside el propio Camacho. Sí, Explícame. bueno, pero después tiene que ir al Pleno. No, por supuesto. Y después tiene que Pero no pasar por llegaría una al sanción Pleno. del Ejecutivo en caso de que Por sea supuesto, aprobado. pero no llega al Y Pleno sin después antes tiene que pasar por la someterse al comisión. rigor de una revisión de control judicial, Sí, por constitucional. supuesto. Entonces, La pregunta es, si eso se sanciona, entra en pausa la aplicación de la ley si hay un recurso de inconstitucionalidad. dependiendo de lo que diga la Corte Suprema de Justicia. La si es Corte de Suprema de defender derechos, Justicia, en teoría. sí, Si hay afectación de si derechos. afecta a derechos, la Corte puede, como ha hecho en otras ocasiones,
suspender, la aplicación suspender de los la efectos de esa ley que ha sido demandada. Ahora, pero ¿qué soberanía tiene la Corte Suprema para decidir de manera equilibrada si tiene también la espada de Damocles de la Comisión de Credenciales que preside precisamente una abogada del que está asilado? Entonces, Es que todo ahí es donde viene el tema de la manipulación, Ahora, del la otra, juego político, etcétera. la otra pregunta que debemos hacernos Sí. es que si esto ayuda en algo a atraer inversión extranjera a Panamá. Yo creo que, mire, ese es parte del detalle, ¿No? ese es parte del detalle, don Guido, y más allá de las inversiones, las prioridades donde las estamos ubicando, porque al final hay mucha gente que el día de hoy no tiene que poner sobre la mesa. ¿Producto de qué? De que sí, no hay inversiones extranjeras, producto de la situación económica del país, producto del alto nivel de desempleo, de informalidad. Y uno se pregunta, ¿de verdad con un país que esta administración la ha heredado en estas condiciones, esta es una prioridad? Que, no, mire, primer mes de sesiones de la Asamblea, realmente este sea un tema en el que los diputados deban ocupar el tiempo. ¿Es una prioridad? Le pregunto entonces a usted que nos está viendo. ¿Para usted es una prioridad? ¿Debe ser una prioridad para el país discutir este tema? ¿Para eso usted contrató a los diputados? No sé, le hago la pregunta, usted respóndase. Porque para el reglamento interno le parecía al propio Camacho una tontería, pero esto no. Porque era la reactivación económica, qué sé yo, pero para unas cosas sí, para otras no vale el argumento. No sé. Bueno. Yo en lo personal, le insisto, creo que no es una de las prioridades para el país en este momento, para el país. Ahora, cada uno tiene sus propias prioridades. Yo fui a comprar un café antes de venir acá a Cuarto Poder porque era prioridad para mí, porque ya ustedes de seguro tomaron café, bueno, o no sé. Fina, pero era prioridad para mí. Cuando vengas me traes café también porque también es prioridad para mí. Me lo habían advertido y usted tendrá su café mañana. Bueno, sí. Oye, Muchísimas gracias. Vamos al tema, vamos al nos tema compete, de fondo. al que es prioridad. Así Sí, señor. Este es prioridad para el mundo, yo Sí, diría, señor. ¿no? Porque está en juego la soberanía popular expresada en las urnas. Esa que defienden tanto los partidos y los grupos simpatizantes con la izquierda, que siempre hablan de no injerencia en los asuntos internos, el respeto a la voluntad popular y a la soberanía popular. Bueno, La eso- autodeterminación. la de los pueblos. autodeterminación de los Ahí pueblos. está el pueblo, que el pueblo habló. Eso es lo que está en juego en Venezuela. Está hablando. Nos acompaña hoy nuevamente, repitiendo, Rainiero Casoni, analista internacional, que estoy seguro que viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos, tiene mucho que aportar para beneficio de nuestros radioescuchas y televidentes. Bueno, Bienvenido, Rainiero. Primero que nada, gracias por la invitación nuevamente. Yo creo que este tema nos genera una gran solidaridad porque hoy Venezuela representa el ideal de democracia que queremos para la región. Es decir, lo que cuando la élite no te permite avanzar, cuando las élites se convierten en autocracias, en la que ni siquiera la competitividad la dejan al lado, porque yo tengo que decir, Hugo Chávez fue un autoritarismo competitivo, a él le gustaba la competencia, a él le gustaba ir a elecciones, no le gustaba perder, porque pueden buscar una imagen en el 2007, cómo calificó una victoria de M cuando la oposición le ganó. Y cada vez que alguna región ganaba, le colocaba a alguien al lado como para que ejerciera la misma función, pero le gustaba, la competencia electoral. A Nicolás Maduro no le gusta, porque, en los 3 procesos electorales no ha salido muy bien, al menos a nivel presidencial. En el 2013 perdió hubo un empate técnico, nunca se pudieron contar las actas. En el 2018 hizo todo para que la oposición no participara y hubo el desconocimiento. Y en esta ocasión, el Consejo Nacional Electoral, quien debe ser el veedor, el que ofrezca la garantía, la transparencia, que además hay una denuncia grave que les compartí a ustedes, para que un video de un candidato presidencial, quien fuera rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, decía que mientras Edmundo González no tuvo un testigo en la Junta de Totalización, él sí la tuvo. Y una ingeniera calificada. Y dijo, ahí, lo que se vio ahí no fue lo que se dijo en la rueda de prensa. Y ojo, eso hay que tomarlo muy en serio. No se imprimió. Eso hay que tomarlo muy en serio, esa denuncia. Claro, porque ya está hablando de que no está allí, o sea, los testigos no corroboraron esa información. ¿Dónde salió? ¿De dónde se imprimió? Pero es que hoy estamos a martes 30 de julio y usted puede entrar en la página del Consejo Nacional Electoral y está caída y no puede ver los resultados. Es que ni siquiera han dicho en qué estados ganó Nicolás Maduro y qué cambió en estas 24 horas. No solo la denuncia de Enrique Márquez.
la violencia. Ya vamos para allá. María Corina Machado ayer dijo, ganamos en todos los estados. ¿Usted quiere verlo? Entre en esta página web y usted puede revisar los resultados. Y lo puede ver acta por acta. Eso, que no puede pasar, eso no pasa ni en el Consejo Nacional Electoral, lo está haciendo la oposición. Con el 74% de las actas tenemos la certeza de que es imposible que Nicolás Maduro le gane a Edmundo con los resultados que están allí. Es decir, tendencia Irreversible. Allí está, digamos, el ejercicio soberano, lo que decía Flor. Y la violencia. ¿Pero por qué viene la violencia? ¿Y de quiénes es la violencia? Porque no necesariamente, o sea, yo veo gente de los barrios ahí. Esa misma gente que salió de los barrios, lo decía yo hace rato en el programa matutino de Telenoticias, de Telereporta, que son los barrios populares que bajaron. Esos mismos que salieron en el 2002 porque sacaron a Chávez, son los que salieron hoy y están derrumbando las estatuas de Hugo Chávez. Eso le debe producir dolor a quienes en algún momento siguieron a Chávez. Esos que están ahí, que todavía ideológicamente quisieran preservar su legado. Es momento de negociar, es momento de que Venezuela vuelva a la democracia, de hablar de la concertación. Es momento de lo que ha dicho el presidente Edmundo González Urrutia, porque están las actas, están las pruebas. Lo que él ha dicho, es momento de la amnistía. Ustedes hablan de la amnistía hace rato del tema de Panamá. Esta amnistía para Panamá significa polarizar y generar ingobernabilidad probablemente. En el caso de Venezuela es al revés. En el caso de Venezuela es el momento de concertar, porque Venezuela necesita de todos. Venezuela necesita que los militares que saben que perdieron, que Nicolás Maduro perdió, no que ellos perdieron, Nicolás Maduro fue el que perdió. Ustedes ganan con una Venezuela que se vuelva a unir, una Venezuela que esté abierta a las inversiones, una Venezuela que retome a los familiares, que puedan retornar. Pero pregunto, ¿habría ahora, como con Juan Guaidó, un gobierno paralelo? O sea, habría dos gobiernos porque habla el presidente electo, se habla como, o sea, ¿va a haber dos gobiernos en Venezuela? Bueno, a este momento no hay dos gobiernos. En este momento hay un golpe de Estado que prácticamente está ejecutando, un autogolpe que está ejecutando a Nicolás Maduro. No hay gobierno en Venezuela. Hay un candidato que fue electo pero que no ha podido asumir, porque además los tiempos constitucionales te hablan de que Edmundo González es en 6 meses. Sí. Y esta situación es la que está generando inestabilidad. Por eso estoy hablando de que el mejor canal en este momento es la negociación, es el diálogo. Ahora, si bien es cierto, no hay dos gobiernos, hay un presidente de facto, por decirlo de alguna manera, en el señor Maduro, ¿no? Electo, digamos. Sí, y hay un presidente electo. Hay dos presidentes que según ellos son electos. Sí, el presidente de Maduro está en funciones porque su periodo Sí, él está en funciones, Pero, pero... por supuesto, lo que digo es que los dos dicen que ganaron. Entonces la pregunta es, ¿va a haber dos gobiernos? Mira, ¿Cuál es el legítimo? Ya lo vimos acá, teníamos dos embajadoras. digamos, esto es un tema que hay que verlo con una pinza por lo sencillo. Hoy no hay reconocimiento de la elección de Nicolás Maduro, sino solo países que no representan democracia, salvo Bolivia, que tuvo, y yo siempre pongo un asterisco, esa situación, esa sonada que hubo, que nunca ha quedado explicado qué fue lo que ocurrió. Cuba, China, bueno, China no he visto la declaración, No. vi la de Rusia. Sí, Rusia sí. Vi la de Cuba. O sea, no hay ningún Irán. país. ¿Ah? Irán, Nicaragua, Nicaragua. Dígame qué democracia. y Xiomara Castro. Y Xiomara Castro, que ahí sí debo reconocer, es la única democracia que está reconociendo hoy a Nicolás Maduro. Mientras Colombia, México, Brasil, de la tendencia de izquierda, de su tendencia, está diciendo, hey, ahí hay que... Chile. Los observadores internacionales, los expresidentes Samper y Leonel Fernández, y hablábamos ayer de Martín Torrijos, han pedido el conteo de las actas, que se tiene que dar paz. Flor, hoy no es que hay dos gobiernos, es que hoy no hay legitimidad. Digamos, hoy solo, mientras uno tiene las pruebas de lo que pasó, otros simplemente hablan de que salió un boletín, pero no sabemos dónde fueron los votos, en dónde están las actas que ellos dicen. Incluso candidatos presidenciales que estuvieron como en ese limbo de generar oposición, han dicho, reconozco a Nicolás Maduro, pero que ponga las actas. Ok, pero, y entiendo, ya estoy de acuerdo. La pregunta es, ¿qué mensaje recibe el mundo de tener dos gobiernos? ¿Con cuál se habla? ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron con Guaidó en ese sentido? Son dos cosas distintas, vuelvo y repito. El caso de Guaidó obedecía a una ilegitimidad de origen que tenía la elección del 2018. Que no hubo No hubo competencia. reconocimiento. En este caso,
la legitimidad de origen está presente con las actas. Entonces ya hay una mayor favorabilidad hacia Edmundo González en este caso, que no tenía Guaidó. Hay otros elementos adicionales. Disculpe, hay que hacer un alto ahí y una aclaración. Sí, como presidente electo, más no en el poder, no en ejercicio, porque el periodo de transición es bastante largo en Venezuela. Pero hay un elemento adicional, y por eso hablo de la amnistía y la necesidad de la amnistía. Claro. Este es el momento de la negociación. Ustedes que tienen familiares acá en Panamá, seguramente tienen familiares en Venezuela, los venezolanos me refiero, seguramente tienes algún amigo que esté militar o tienes a alguien que está como funcionario. Es momento de hablarles, de que empiecen a generar el consenso interno, o por lo menos por grupo, para buscar la paz en Venezuela. Lo que hizo ayer María Corina Machado de llamar a la paz, a tratar de no salir a las movilizaciones que no fueran convocadas, tratando de generar, digamos, un canal para evitar lo que está ocurriendo, porque ayer eso que vimos en las calles, eso que ustedes vieron esa imagen, no fue convocada por María Corina, no fue convocada por Edmundo González, fue convocada por la misma gente, o sea, espontáneo, empezaron a bajar desde los barrios. Y debo decir algo que a mí me llena de mucha emocionalidad, ver digamos, la valentía, no solo de la gente que está en la calle, sino de la misma María Corina. Decía hace un rato también cómo le informan en medio de una rueda de prensa que están por allanar también a su equipo de campaña en la Embajada de Argentina, y la vimos cómo contuvo la emoción del momento, la rabia, la frustración que puede estar sintiendo, y lo convirtió en oración, lo convirtió en luz, y se lo dijo a la gente: por favor, vamos para allá. Eso también ayuda mucho, o sea, la oración, la luz, pero sobre todo lo que les estoy diciendo, es momento también de contactar a los militares que están en Venezuela hoy, a las policías que están en Venezuela, que hemos visto en algunos estados cómo se quitan el uniforme, incluso cómo los manifestantes, hay un video muy, muy interesante, una policía la dejan y son los mismos muchachos que están protestando que la rescatan y le dicen: ven que nosotros sí te queremos, ven que sí queremos Venezuela, y vean las caras, los rostros de Nicolás Maduro, de Jorge Rodríguez y de Diosdado Cabello, para que vean el rostro de la derrota y de la pérdida de un legado que dejó Hugo Chávez, que nunca acompañaré, pero que ustedes, que en algún momento lo apoyaron, van a sentir el dolor de ver que las estatuas caídas, porque ese autoritarismo en Venezuela no lo quieren más. Hoy Venezuela lucha por su libertad. Ahora, en Panamá sí no se debatió, el gobierno no se debatió en si hay un presidente electo, si hay un gobierno de facto, no entró en ninguna de esas discusiones. Hizo valer la doctrina Betancur y dijo: hasta aquí llegamos con este gobierno. Decisión correcta. Sí, y no solo está ocurriendo como en el caso de Panamá, con la doctrina Betancur, está ocurriendo en República Dominicana. Y además, fíjense, es insensato lo que está ocurriendo con la política exterior que está llevando Nicolás Maduro. Todo aquel que haya manifestado una queja, una crítica o alguna posición que pudiera ser contraria, simplemente se convierte automáticamente en un Estado injerencista, en un Estado que no respeta la soberanía popular, en un Estado que no quiere tener relaciones con ellos y rompe relaciones comerciales. Hoy, a partir de mañana, se acaban los vuelos entre Panamá y República Dominicana de ida y vuelta. Entre Caracas y Venezuela, y República Dominicana, y entre Venezuela y Panamá. Y entre Venezuela y Dominicana. Que hay cuatro destinos que tiene Panamá en Venezuela, a propósito. Entonces, ya están afectando intereses comerciales. Digamos, y eso lo van a hacer con Colombia también, que está pidiendo auditoría de las actas. También lo van a hacer con Brasil. Digamos, Venezuela va a quedar aislada, y yo solo le pido a la comunidad internacional que este es un momento también de ejercer presión. Hay que estar atento también, mientras que Panamá, República Dominicana, Perú, Chile hacen una afronta directa. Me parece interesante también que Brasil, Colombia y México estén buscando canales de negociación, porque cuando hablan de que se cuenten las actas, eso también conlleva a una necesidad de conversación para llegar a un propósito, bien sea una amnistía para algunos, bien sea un tema de generar gobernabilidad, pero Venezuela está pidiendo a gritos la libertad que hoy no tiene. Esas imágenes de las estatuas siendo derribadas por el pueblo evocan inmediatamente a lo sucedido con Saddam Hussein. La diferencia es que allá eso se dio en medio de una invasión armada de una potencia extranjera, ¿no?
Acá fue el pueblo espontáneamente. Y no fue la clase espontáneamente. media. No. No fue la clase media. Los sectores populares, que antes eran chavistas, eso es lo más significativo. Hugo me mencionaba que ayer, yo no he visto el video, que una señora que decía, yo fui chavista, me arrepiento de haberlo apoyado, y lloraba. llorando, Y- sí. La pusimos ayer en el programa, ¿no? Pusimos ayer. Entonces, cuando tú ves ese tipo de imágenes, ves ese tipo de declaraciones, definitivamente te das cuenta de la voluntad de cambio que tiene Venezuela. Hoy, insisto, a los venezolanos que están en Panamá y a los que nos escuchan a nivel internacional, que es momento de hablar con sus familiares que están en Venezuela, que si están en militar. Por ejemplo, aquí está viviendo María Isabel de Chávez. María Isabel Rodríguez de Chávez, la ex esposa de Hugo Chávez. ¿Qué siente ella cuando ve que su legado se está acabando? Digamos, a mí no me interesa saber del legado, yo lo tengo que decir, a mí no me parece que Chávez fue un gran presidente. Pero ¿qué pensará ella y esa gente que alguna vez lo acompañó? Están destruyéndolo, desconociendo la voluntad popular. Eso hay que llamar la atención. Usted que estuvo, digamos, de alguna forma involucrada. Y vemos actores que acompañaron a Chávez, como Andrés Izarra y Juan Barreto, hablando de señores, es momento de decir que perdimos. O sea, están acabando con ellos mismos. Y eso es no solo que no es peligroso, es peligroso para ellos, porque acabaron con el legado. Y yo estoy más que convencido que por más oscuro que se vea hoy la situación de Venezuela, estamos más cerca del final por una razón sencilla. Ayer, yo lo decía acá, ayer la gente salió conociendo que en su centro de votación ganó y que quizás un familiar le dijo que en otro centro de votación ganó y que en otro centro de votación ganó. Hoy, martes 30 de julio, la gente va a salir sabiendo que ganaron en los 24 estados, que en todos los municipios se ganó, que en los lugares más recónditos donde siempre ganaba la tendencia de Chávez, ganamos. Y esa información empodera a la gente que está saliendo a buscar la libertad en Venezuela. Muchas gracias, Rainero, por acompañarnos hoy. Ojalá que se disipe un poco el... Bueno, hay que esperar porque esto está en desarrollo, ¿no? Sí, señor. Estamos claros que los venezolanos han comprendido que no pueden dejar las calles. Es decir, el costo para el régimen de ese fraude, porque ya es a todas luces un fraude escandaloso, ya con las actas publicadas en el portal que publicó María Corina Machado, que entre otras cosas, antes de ser política se dedicaba precisamente a eso. Ella tenía una empresa especializada en... Era una ONG. Una ONG, correcto. Súmate, para ayudar a los procesos de electorales. De la O sea, que es experta en ese tema. Ya no se puede decir que es un invento, como han dicho ya aquí los izquierdosos del patio, Suntrax y compañía limitada, diciendo que es un invento del imperio. No, ya esto es un robo descarado del régimen de Maduro a la voluntad popular de los venezolanos expresada en las urnas y que debe ser respetada. Ahora, en cuanto a Panamá, el tema es que, sí, usted ve muy cerca el final de la era Maduro, pero ese final no sabemos cuándo será. ¿En qué consistirá? Mientras tanto, el venezolano que está viendo que no tiene futuro en este momento, piensa en la posibilidad de me voy, y ahí toca a Panamá. Y ahí toca Panamá, pero digamos, apenas esto comienza, yo les invito a que sigan pendientes de Venezuela o fíjense cómo cambió Venezuela en 24 horas. Sí. Estoy seguro que en la mañana seguramente habrá nueva información, el jueves va a estar así porque hay una situación en desarrollo en la que se tiene que buscar, insisto, la concertación, la negociación, porque Venezuela decidió que Edmundo González Urrutia sea su presidente. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a un cambio y ya regresamos, no se vayan. Pero pudimos colocar una colega ingeniero muy valiosa en la sala de totalización. Y el reporte que nos da es que en la sala de totalización no se imprimió el boletín número 1. No fue allí donde se tiene que imprimir, en presencia de los testigos. Porque el boletín, cuando se produce, se extrae del totalizador oficial del CNE frente a los testigos para que atestiguen precisamente, por amor de Dios, que la totalización se hizo de forma correcta. Yo digo hoy claramente, el boletín no se produjo allí.
No sé dónde se produjo. No fue de la sala de totalización oficial del Consejo Nacional Electoral. No, el pueblo quiere las actas. Quiere ver las actas del estado Aragua, del estado Carabobo, del estado Zulia, publicadas, y ver si eso fue lo que él vio en su mesa de votación y contrastarlo con el acta que tiene en la mano. Es importantísimo, porque no son consistentes los resultados, lo repito, no son consistentes. Yo debo decir que no hay consistencia. Y esto es delicado, muy, muy delicado. Y por eso creo que el pueblo anda indignado con el Estado venezolano y con el Consejo Nacional Electoral por pretender vernos la cara de pendejo al pueblo venezolano y salir con ese resultado como quien saca una servilleta del bolsillo con unos resultados que apuntó. Como candidato a la presidencia que fui hasta el día de ayer, quiero exigir que se publiquen todas las actas que le dan soporte al boletín número 1. Todas las actas. Bueno, precisamente eso lo planteamos en el segmento anterior, esa exigencia que ya hay de otros candidatos a la presidencia de que se conozcan las actas. Es que, hombre, negar que hubo un fraude en Venezuela es como negar que el agua moja. Sí, así de sencillo, así de elemental y básico. Es evidente y es escandaloso. Así es. Y lo que dijo el candidato, el pueblo está indignado. Indignado. Y está tan indignado que ha derribado 6 estatuas de Hugo Chávez. Y esa indignación, me voy a pensar entonces, van a escuchar a María Corina cuando dice que no salgan a las calles, sino cuando sean convocados. Hoy veremos cómo sigue escribiendo la historia del pueblo venezolano. Muy bien. Ahora nos acompaña Fernando González, él es presidente o secretario general. El secretario del Sindicato de Billeteros. Secretario del Sindicato de Billeteros de la Lotería Nacional de Beneficencia. Y está aquí porque ya ha venido haciendo una serie de denuncias en medios de comunicación, en el noticiero matutino de Telemetro ayer, sobre la situación que se ha presentado con la lotería electrónica, pero no solo esa situación, sino otras que vienen reclamando de tiempo atrás los billeteros. Bienvenido, Fernando. Muy buenos días a todo el panel, a todos los que nos ven y acompañan a esta hora. Bueno, no puedo empezar esta entrevista sin mandar ese mensaje de solidaridad al pueblo venezolano y esperamos de corazón como panameños hermanos que logren su libertad. Así como lo dicen, la advertencia sobre este tema de la lotería electrónica y que lo venimos desde el año pasado, se podría decir, aunque es un contrato que data del 2013 y que se le hizo una renovación, una adenda el año pasado, lo advertimos que se trataba de un negociado porque a todas luces se veía que los números no daban. Cuando nosotros comenzamos a ver la extensión del contrato y comenzamos a mirar los porcentajes de ganancia que se le daba a una empresa extranjera por explotar los nuevos juegos de lotería electrónica, Loto y Pega 3, sacamos los cálculos y fácil y sencillo. Aquí se iba a repartir alrededor de un 60%, lo establecía el contrato en premio. A los billeteros se le pagaba un 12.5%. Ya vamos sumamos a la empresa se le establecía un margen del 15% de ganancia. Esto quería decir que de salida a la lotería le iba a quedar menos que la empresa, eso sin tomar en cuenta todos los gastos operativos y demás que no se advirtió en el momento porque es un juego de suerte y azar. Imagínense que los premios, el panameño sea muy suertudo, y de eso vamos a hablar ahora, y los premios sean mayores que lo que se compra. Entonces, ¿qué sucedió? Resulta que nosotros solicitamos los estados financieros ahora después de alrededor de 7 meses, ya tienen 9 meses, pero como a los 7 meses solicitamos los estados financieros a ver cómo andaba el tema de la advertencia que habíamos hecho con anticipación, y ahí nos pudimos percatar que en varios meses la lotería empezó a perder dinero. Y me llamó la atención el mes de diciembre. En el mes de diciembre la lotería perdió $1 millón. O sea que aquí se rompió una de las cláusulas principales de contrataciones públicas de la Ley 22, que habla tácitamente que cuando se contrata con el Estado, quien debe de recibir el mayor beneficio es el Estado y el interés público,
¿Qué pasó? Si tú aseguras a una empresa un porcentaje de ganancia y no hacia el Estado, ya de una vez la cosa estaba mal. Aquí se hicieron reuniones forzadas, nosotros salimos a la calle, luchamos, y no era en contra de lo que la gente pensaba. Yo creo que la información se tergiversó y la gente pensaba que nosotros nos oponíamos a la modernización, que nos oponíamos a la venta de un nuevo producto, que nos oponíamos. Nosotros estábamos en contra porque ya la lotería venía golpeada. Ahora, es que esa fue la matriz de comunicación del gobierno que dio esta concesión. Ahora, el punto es, periódicamente tenemos escándalos de este tipo, concesiones, se suspenden, vamos a los juzgados, en fin, la justicia tiene que accionar. ¿Qué hacemos para no repetir nuevamente lo mismo? Ya tuvimos un bingo, ahora tuvimos estas dos. En fin, ¿qué hacemos para no repetir ese escenario nuevamente? Bueno, la verdad que nos llena un poco de aliento el mensaje del presidente de decir, vamos a cambiar la ley orgánica de la lotería, vamos a buscar regular eso. Como yo lo digo, o sea, son mensajes de aliento, eso no quiere decir que se vuelva a repetir. ¿Qué debe contemplar esa regulación para que no se repita? ¿Qué venía de arrastre? Aquí lo que estaba pasando con un partido político que tenía ya alrededor de más de 10 años estando dentro de la lotería. Mucho más, sí, como lo dice Flor. ¿Y qué trajo consigo esto? Corrupción y más corrupción. Cuando llegó el partido PRD a gobernar, hizo la alianza con el Molirena, viene y como premio, ya sabiendo que este partido era corrupto y que era parte de la desidia que veníamos enfrentando los billeteros con todo el tema, entrega de libreta, politiquería adentro, que las donaciones, la lotería perdió su esencia y eso es parte de lo que se fue la transparencia, comenzaron a robar en devoluciones, comenzaron a mencionar a funcionarios públicos, entonces ya la gente dejó de creer en la lotería. Ya el panameño no ve esa institución como esa institución que veía antes que ayudaba. Entonces, ¿qué ha traído consigo? Se aprovecharon del momento. Aparte de eso, las ventas se fueron incrementando también porque no hubo una regulación con la venta clandestina. Cuando se introdujo la lotería electrónica, nosotros le dijimos, alto, aquí en la lotería hay que empezar a mejorar las cosas antes de introducir nuevos productos. Teníamos una devolución alrededor de un 31, 32% en ese momento, pero dicen, ¿tú sabes qué? Aquí no hay que mejorar nada, aquí hay que traer la lotería electrónica, meterla. ¿Qué hizo la lotería electrónica? Aumentó las devoluciones alrededor de un 40%. ¿Qué hizo? Que la lotería fuera inestable o no se pudiera sostener económicamente, financieramente. Entonces... Fernando, el tema que siempre ha sido un tema a sotoboche, como se dice, pero nunca ha habido ninguna investigación, nunca ha habido nada que lo evidencie públicamente, el tema de la repartición de libretas de lotería entre políticos. Mire, ese es un tema que hay que buscar la manera de regularlo y yo pienso hasta de revertir las libretas que se han entregado de manera política. Aquí no es un secreto, aquí todo el mundo sabe quién se llenó de libreta, el diputado que controlaba el partido y tiene vendedores y revendedores por todas las esquinas. Entonces, yo pienso que ese es un tema que el gobierno entrante tiene que analizar. Mire, hay procesos para la entrega de libretas que se comenzaron a obviar. Para que una persona obtenga una libreta, tiene que pasar por un proceso, se podría decir, se le tiene que hacer un trabajo social, se tiene que acreditar que esa persona necesita una fuente de trabajo y todo lo demás. ¿Qué hicieron? Llegaron los amigos, llegó el político, llegó el empresario y dice, ¿tú sabes qué? Yo necesito 10 libretas, yo necesito 20 libretas, la pongo a nombre de compartidario, la pongo a nombre de esto. No, se olvidaron todos los procesos que habían y al final eso nadie lo vio, nadie lo investiga y nosotros salíamos en la televisión, lo decíamos, pero ¿qué podíamos hacer con un gobierno sordo, mudo y ciego, como nosotros le decíamos que fue el gobierno del PRD? Aquí simple y sencillamente, si ustedes vieron, la directora de la lotería, tal vez ustedes ni recuerdan el nombre, nunca dio una entrevista, nunca dio la cara, y yo creo que eso es una de las partes y la responsabilidad que tiene que tener todo funcionario público y transparencia. Por eso que yo le hablo de la transparencia en la lotería, se perdió en todos los aspectos. No, ganó la transparencia. No, y hubo cosas insólitas, como por ejemplo cuestionamientos a los ganadores del gordito del Zodíaco, premios que no se pagaron, que gente que llegó con el boleto premiado y no le pagaban. Gente que devolvió premios, unas locuras que se cosas vieron. Que nunca se habían visto en la Lotería Nacional de Beneficios. Entonces, el presidente de la directiva era el director de la DGI. De eso quiero hablar un poco también, Flor, ya que lo menciona. Mire, para mi concepto, el presidente de la Junta Directiva fue el alcahueta de todo lo que se dio
Yo la verdad, yo sigo mucho las redes, yo veo a este señor que se vende como de una manera impoluta, que él fue el que hizo el mejor trabajo en el gobierno, que él era el encargado de recaudar de los bienes del Estado, de que todo. Yo vi todo lo contrario en la lotería, porque él siendo un abogado y una persona que tenía ese puesto dentro del gobierno, él tenía que buscar la manera que lo que se dio en la lotería no pasara. Ahora resulta que el presidente a 1 o 2 semanas llega y dice, hey, aquí hubo algo raro, aquí la lotería no está ganando dinero. Entonces, ¿cómo tú viste que algo que no iba a ser negocio para la entidad tú lo permitiste? Y también quiero hablar de la señora Katia Román Rojas. Ok, pero después del cambio, ¿ok? Ok. Ya volvemos, no se vayan. Bien, estamos de regreso con Fernando González del Sindicato de Billeteros de la Lotería Nacional. Fernando, para concluir su intervención. Bueno, yo creo que es importante también mencionar, hablábamos del tema de la evasión de impuestos, se podría decir en este contrato, cómo este contrato mutó tanto de nombre, de tal forma que cambió de nombre 3 veces y también en una de esas se redujo el porcentaje de ganancia en el gobierno de Varela con la intención de hacer la lotería electrónica, pero en el nuevo contrato que se firmó se eleva de 11% a un 15% las ganancias. Claro, había la repartición, tenía que alcanzar para todos ahí, y se exonera del 7%, y nos llama la atención que el señor Publio de Gracia, que es el encargado de recaudar los impuestos en este país, exoneró eso. No quiero terminar la exposición aquí, la oportunidad que me dieron sin hablar, la esperanza que guardamos nosotros los billeteros, y es a lo que los billeteros me mandan aquí. Necesitamos que se mejoren nuestros ingresos, necesitamos el porcentaje de evolución. Necesitamos que esa libreta de la cual hablamos, que han sido destinadas a funcionarios, a políticos, en realidad caigan en manos de las personas que están detrás de un tablero. Por otro lado, también muy rápidamente, el tema de la venta clandestina, el cual hoy tenemos reuniones en la Asamblea y vamos a impulsar que esta venta clandestina en realidad se castigue de una manera ejemplar, ya que esto está socavando la finanza de la entidad. Las devoluciones ya rondan el 40% y vamos a eso. Clandestino que sea en los tableros, porque ahí en los tableros los guantú y todo eso también es clandestino. Sí, sí. Bueno, Y también, pero en fin. y también hay que acabar con los billeteros que venden a 1.25 lo que vale también, $1. sí señor, todo eso también. Muy Hay bien. que poner orden. Listo. Nos vamos. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión la retransmisión de los Juegos Olímpicos. Muchas gracias, Hugo Enrique. No, gracias a ustedes, bendiciones. Gracias.